Imagina, si puedes, a un rey cuyo mundo era una exhibición obscena de opulencia sin límites. Un monarca para quien el mármol no era suficiente si no estaba cubierto en oro, para quien las paredes no estaban completas sin tapices tejidos por manos esclavas con hilos traídos de continentes lejanos. Piensa en salones tan vastos que el eco de sus pasos parecía una ovación constante, decorados con columnas talladas por artistas que nunca serían reconocidos, pero cuyas obras eran testamento silencioso de la megalomanía de su dueño. En esas salas se servían banquetes compuestos por platillos imposibles, frutas conservadas en miel desde décadas atrás, carnes de animales ya extintos, especias tan raras que una pizca costaba la vida de un comerciante. Sus servidores no tenían voz, no por obediencia, sino por mutilación voluntaria, no podían decir no porque literalmente no podían hablar. Cada gesto del rey era ley, cada capricho, un mandato. Y los súbditos no eran personas para él, sino sombras con cabeza baja, marionetas condenadas a aplaudir o a morir. Ahora, amplía ese retrato. Observa sus vestiduras, túnicas bordadas con hilos de plata y perlas tan pequeñas que solo podían ser ensartadas por niños. Cada prenda suya tenía su propio nombre, su propia historia, y su propio esclavo encargado de cuidarla. Su corona no era un símbolo, era un arma. Pesaba lo suficiente como para romper un cuello si alguien osaba intentar robársela, y estaba incrustada con gemas tan puras que los joyeros que las manipularon fueron ejecutados para evitar imitaciones. El cetro en su mano no era un adorno, era una vara de ejecución simbólica. Un solo gesto con él bastaba para marcar a alguien para la tortura. El rey no caminaba, flotaba sobre su propio mito, sostenido por el miedo colectivo y la ceguera autoimpuesta de una corte que prefería vivir arrodillada antes que cuestionar. Pero ahora, saca a ese hombre de su trono. Arráncalo de su palacio como si la historia, harta, lo escupiera de vuelta al barro. Visualízalo reducido a la más patética de las existencias, un cuerpo amoratado, cubierto de heridas infectadas, encadenado a una pared helada y resbaladiza. Su piel, antes perfumada con esencias traídas del otro lado del mundo, ahora se pudre bajo sus propias excreciones. Ya no hay sirvientes. Ya no hay música. Ya no hay aplausos. Solo un murmullo constante, húmedo, enfermizo, el de las ratas. Decenas de ellas. Cientos tal vez. Se turnan, no por piedad, sino por instinto, para desgarrar su carne, morder sus dedos, sorber su sangre coagulada. Ya no grita. Ni siquiera llora. Solo existe para ser comido, lentamente, como si la tierra, a través de sus criaturas más despreciadas, estuviera cobrando cada crimen, cada abuso, cada vida que ese hombre arrancó con una sonrisa. Y esto que acabas de imaginar, por retorcido que parezca, no es un cuento. No es una alegoría. No es el producto de una mente enferma ni el guión de una película de horror. Es historia. Documentada. Conservada. Escondida por vergüenza. Revelada por necesidad. Es uno de esos episodios que prueban que la realidad, cuando se retuerce lo suficiente, supera a cualquier pesadilla inventada. Y que incluso los más poderosos pueden ser devorados por aquello que más despreciaron. ¿Cómo es posible que alguien que lo tenía absolutamente todo, el trono, la riqueza, la obediencia ciega de un reino entero, terminara sus días solo, olvidado, sumergido en la miseria más animal, devorado poco a poco por ratas en una oscuridad que no distinguía entre día y noche? ¿Qué clase de decisiones, actos o deformaciones morales pueden llevar a un hombre a recorrer el camino desde las alturas doradas de la realeza hasta la profundidad más sórdida del abandono humano? ¿Qué sucedió entre los vítores del pueblo y su último aliento, entre los manjares exóticos y el olor pútrido de su carne siendo comida viva? ¿Fue esto el castigo final por crímenes impensables cometidos en vida, o simplemente la venganza despiadada de aquellos que, tras años de terror, decidieron saldar cuentas con la historia? ¿Fue víctima de su propia locura o de una conspiración aún más oscura que su reinado? Estas no son preguntas retóricas. Son las grietas por donde se filtra la verdad incómoda.
Son el fuego que mantiene encendida esta antorcha narrativa. Porque esta historia no se entiende con respuestas simples. Es una trama en la que la traición se mezcla con el castigo, donde la decadencia moral rivaliza con la brutalidad física, y donde no hay héroes esperando redención. Solo hay monstruos disfrazados de hombres, víctimas convertidas en verdugos y verdugos que un día también suplicaron piedad. Este vídeo no pretende ser un simple relato cronológico de hechos. No esperes una lección de historia tradicional ni un documental neutro. Lo que estás por ver es una inmersión profunda, incómoda y brutal en el alma más putrefacta de un ser humano corrompido por el poder sin límites. Es una vivisección emocional, un análisis quirúrgico del colapso total de la ética cuando el individuo se convierte en la ley y la moral se reduce a lo que su voluntad dicta. Aquí no hablamos solo de política ni de estrategia. Hablamos de una metamorfosis oscura, de cómo el poder absoluto, al no encontrar límites, se convierte en una enfermedad terminal del espíritu. De cómo un ser humano se transforma en símbolo del abuso, del miedo y de la crueldad institucionalizada. Su final no es una simple anécdota macabra, es un grito que la historia dejó grabado para siempre, una advertencia escrita con sangre y podredumbre, una prueba de que la realidad, cuando se ensucia lo suficiente, es más brutal que cualquier pesadilla inventada. Así que te lo digo sin rodeos, prepárate. Este no es un contenido para corazones frágiles ni para mentes que buscan historias con moralejas claras. Aquí no hay consuelo. No hay redención. Lo que sigue es una secuencia de horrores que desafía los límites del entendimiento humano. Si eres sensible, piénsalo 2 veces antes de continuar. Porque cada detalle que revelaremos está diseñado para sacudirte, para revolverte por dentro, para obligarte a mirar el abismo sin pestañear. Pero si eres de los que necesita saber hasta dónde puede descender un ser humano cuando se cree intocable, si tienes el estómago para mirar de frente a la putrefacción del alma, entonces quédate. Porque esta historia no solo es real, es, sin exagerar, la historia más asquerosa, cruel y brutal que jamás haya producido una monarquía. Desde el mismo instante en que sus pulmones inhalaron el aire denso del salón de partos real, quedó claro que ese niño no era simplemente un heredero más, sino un símbolo viviente del dominio absoluto. No nació en una cuna tejida con amor ni en un cuarto bañado por la ternura de una madre primeriza. Su primer lecho fue un altar al poder, una cuna forjada con madera de cedro milenario, importada desde los montes sagrados del Líbano, bendecida por 3 sacerdotes y adornada con más piedras preciosas que el tesoro de un ducado entero. Esmeraldas, rubíes y zafiros incrustados con tanta densidad que el reflejo de la luz sobre ellas cegaba momentáneamente a quien osara mirar demasiado tiempo. El techo de la habitación donde fue entregado al mundo estaba pintado con escenas gloriosas de emperadores, ángeles coronando su linaje y dioses inclinándose ante un trono vacío, el suyo. Cada centímetro del palacio susurraba su nombre antes de que pudiera siquiera pronunciar palabra. Los jardines que pisó al dar sus primeros pasos eran tan inalcanzables como hermosos, rodeados de fuentes doradas, estatuas de mármol y escoltas armados que tenían orden de matar sin previo aviso a cualquiera que pusiera un pie fuera de lugar. Desde sus primeras horas de vida, no fue tratado como un ser humano, sino como una entidad superior, como si el simple hecho de su existencia ya justificara la sumisión del resto del mundo. Pero en vez de hacerlo grande, aquello lo volvió monstruoso. No entendía el mundo como un espacio para convivir, sino como una estructura diseñada para servirlo. Y cada gesto de veneración temprana fue una piedra más en la muralla emocional que lo separaría para siempre de cualquier empatía humana. Su formación no fue pensada para educarlo, sino para blindarlo. Desde muy temprana edad, se estableció que debía ser invulnerable, no solo físicamente, sino moral y emocionalmente. Se le instruyó para aplastar la duda, desconfiar del afecto y destruir cualquier indicio de debilidad con crueldad quirúrgica. Los hombres que lo rodeaban, sabios de renombre, consejeros ilustrados, educadores de palacio, se convirtieron en meras sombras temerosas, incapaces de oponerse siquiera a sus rabietas infantiles. A pesar de su experiencia, no poseían el valor necesario para contradecir al niño que un día tendría el poder de decidir sobre sus vidas.
Cada acto cruel era disfrazado como una expresión de autoridad. Cada impulso violento era justificado como una manifestación temprana de liderazgo. A los 5 años, cuando ahogó a un ruiseñor en una fuente porque su canto interrumpía su almuerzo, los tutores no solo callaron, sino que aplaudieron su determinación. La sirvienta que intentó salvar al ave recibió un golpe en la cabeza con una piedra que él mismo lanzó con rabia incontrolada. No fue castigado. Al contrario, fue simbólicamente ascendido a capitán de la Guardia Infantil, un gesto supuestamente ceremonial que, en su mente joven y ya deformada, se tradujo en permiso absoluto para imponer su voluntad a través del miedo. Mientras los niños del reino aprendían a leer fábulas sobre la bondad, la justicia y la amistad, él era adoctrinado en la ciencia del poder brutal. Su educación no incluía moralejas ni ejemplos virtuosos, sino tratados de estrategia militar, manuales de interrogación y relatos históricos donde la traición era glorificada y la piedad vista como una patología. Su nodriza personal, una mujer curtida por años en las cortes más duras del imperio, no le contaba cuentos antes de dormir, sino episodios reales de decapitaciones familiares, de conspiraciones palaciegas y de cómo las lágrimas eran armas que solo los débiles blandían. Las habitaciones de juego no albergaban caballos de madera ni soldados de plomo, sino réplicas exactas de instrumentos de tortura medieval, hechos en plata, finamente detallados, acompañados de fichas con explicaciones técnicas sobre su uso y eficacia. A los 6 años, podía describir con precisión cómo funcionaba una doncella de hierro. A los 7, ya había desarrollado una fascinación malsana por el sonido que hacía un cuerpo al quebrarse bajo presión. Lo que para otros era monstruoso, para él era fascinante. Lo que para otros era inhumano, para él era natural. A los 9 años pidió algo que ningún niño en su sano juicio desearía ver, asistir a una ejecución pública. No como un espectador anónimo entre la multitud, sino como un testigo privilegiado, un invitado de honor parado sobre la misma plataforma que el verdugo, tan cerca del hacha que podría oler el filo afilado, tan cerca del reo que podía verle temblar la mandíbula. Fue un pedido que causó un escalofrío inmediato en la corte, pero al que nadie se atrevió a oponerse. Está forjando carácter, dijeron algunos. Es señal de liderazgo, susurraron otros, aunque en el fondo todos sabían que aquello era una aberración. Cuando el condenado fue conducido al cadalso, un hombre acusado de robar pan para alimentar a su hija moribunda, el niño no mostró ni asombro ni compasión. Observó cada paso con una atención casi científica. El verdugo levantó el hacha, y en un segundo, la cabeza cayó con un golpe seco que hizo vibrar la madera. Los presentes, incluso los más curtidos, apartaron la mirada. El niño, no. Él no parpadeó. No se movió. No emitió sonido alguno. Según los escritos de un cronista que presenció el acto, lo único que hizo fue esbozar una sonrisa mínima, apenas perceptible, pero absolutamente aterradora. Una mueca que no correspondía a la edad, ni a la situación, ni a la naturaleza humana. Aquel momento quedó grabado en la memoria de todos como el inicio de algo terrible. Desde entonces, el príncipe ya no fue visto como un heredero inocente, sino como una presencia perturbadora. Se comenzó a hablar de él no como el futuro, sino como una amenaza disfrazada de niño. Una nueva era parecía acercarse, sí, pero no de paz ni prosperidad. Era una era que traía consigo la sombra más densa de la historia. Y sin embargo, la corte lo celebraba. Lo aplaudían como si sus actos fueran señales de una sabiduría precoz, como si cada muestra de frialdad fuera una manifestación del temple necesario para gobernar. Cuanto más insensible se mostraba ante el sufrimiento ajeno, más lo consideraban preparado, maduro, destinado a la grandeza. Nadie, ni tutores, ni ministros, ni consejeros, se atrevía a llamarlo por lo que realmente era, un niño profundamente perturbado. Al contrario, cada gesto oscuro era justificado con excusas elaboradas. Se decía que su comportamiento era parte de un plan superior, que los grandes líderes de la historia siempre habían mostrado dureza desde la infancia. Nadie alertó a los sabios, ni a los religiosos, ni a los aliados extranjeros.
Nadie se detuvo a pensar que, en lugar de educar al futuro rey, lo estaban moldeando como un arma sin conciencia. Crecía rodeado de aduladores, de sirvientes que fingían no ver sus juegos macabros, de nobles que reían con nerviosismo cada vez que decía algo cruel. Pero en el fondo, el niño estaba completamente solo. Solo en su mente torcida. Solo en su poder prematuro. Cada día más desconectado del mundo real, más metido en una burbuja de privilegio enfermizo, más convencido de que los demás eran piezas que existían únicamente para su entretenimiento o su castigo. Habitaba un universo mental donde la empatía era un defecto, y el dolor ajeno, una herramienta. Un universo donde el único Dios era él. Así fue como nació el monstruo. No fue un accidente. No fue fruto del azar o de una enfermedad inexplicable. Fue cuidadosamente construido, día a día, decisión a decisión. Fue el producto de un sistema podrido, de una cultura cortesana que prefería un heredero sin corazón a uno con dudas. Una criatura sin alma, esculpida por el miedo de los que lo rodeaban, por la indiferencia de quienes debieron guiarlo, y por la ambición de aquellos que sabían que era más fácil controlar a un psicópata funcional que a un joven justo y libre. Cada alabanza sin mérito, cada carcajada forzada ante sus caprichos, cada silencio cómplice ante sus crueldades infantiles, fueron cinceles invisibles que dieron forma al tirano que habría de gobernar. Y nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de detener la estatua antes de que cobrara vida. La muerte de su padre llegó justo cuando más la necesitaba. Repentina. Sospechosa. Oficialmente, fue la fiebre púrpura, una enfermedad rara que lo sumió en el delirio durante 3 días antes de que su corazón dejara de latir. Sin embargo, dentro del palacio, donde los rumores caminaban más rápido que los mensajeros, las versiones eran otras. Se hablaba de una cena en la que el vino tenía un sabor apenas diferente, de un veneno tan antiguo que no dejaba rastro en la sangre. Se murmuraba que solo una copa fue servida, y que el joven príncipe se negó a brindar, alegando un voto de purificación. El único que se benefició directa y plenamente de esa muerte fue él. Y aunque nadie se atrevió a acusarlo, todos lo sospechaban. El mismo día del funeral, no derramó ni una lágrima. Se mantuvo inmóvil, con el rostro de piedra, observando cómo bajaban el ataúd a la tumba real. Algunos afirman que ni siquiera asistió a la ceremonia completa. Dijo tener dolor de cabeza y se retiró al ala oeste del palacio, donde tocó el piano durante horas mientras el reino enterraba a su soberano. El ascenso al trono fue inmediato. No hubo oposición, no hubo dudas. En una ceremonia cargada de incienso, solemnidad y miedo, el joven fue coronado rey. Cada paso de la procesión estaba calculado al milímetro, cada palabra pronunciada con más cuidado que fe. Nadie quería ser visto como desafiante. Los aplausos eran forzados, las sonrisas tensas. El arzobispo que colocó la corona sobre su cabeza temblaba. Años más tarde, en sus memorias, escribió, «No sentí que estaba coronando a un hombre. Sentí que estaba despertando algo oscuro, algo que debería haber permanecido dormido». Y no se equivocaba. Porque en ese momento, ante los ojos del reino, no nació un nuevo líder. Nació una maldición. Lo primero que hizo al asumir el trono fue dinamitar desde los cimientos toda la estructura política que había levantado su padre con décadas de alianzas, sangre y pactos diplomáticos. No fue un ajuste, ni una transición progresiva, fue una decapitación institucional sistemática. Los consejeros que habían guiado al antiguo rey, hombres de experiencia, algunos con décadas de servicio leal, fueron convocados al salón del trono, y sin una palabra, despedidos en bloque. No se les permitió hablar, ni defenderse, ni siquiera despedirse. Algunos fueron enviados al exilio con escoltas armadas, como si fueran criminales peligrosos. Otros simplemente desaparecieron. Pero el acto más simbólico fue la ejecución de su tío, el mismo hombre que había ejercido como regente durante su infancia y que, según todos los historiadores, era el verdadero artífice de la estabilidad del reino.
Lo acusó públicamente de pensamientos irrespetuosos hacia la divinidad del trono, un cargo tan ambiguo como aterrador. La decapitación se llevó a cabo en privado, sin testigos, y su cadáver nunca fue devuelto a la familia. Cada una de estas purgas era acompañada por un decreto redactado con lenguaje ceremonioso, plagado de palabras como renovación, pureza ideológica, depuración moral. Pero bajo esa tinta perfumada, el mensaje era uno solo: la era del debate había terminado. Solo quedaba su voluntad. Los cambios que se desataron tras ese primer golpe fueron tan rápidos y tan crueles que ni siquiera los más paranoicos lograron anticiparlos. Las nuevas leyes surgían a diario, redactadas en pergaminos lacrados con sangre y distribuidas por heraldos que no aceptaban preguntas. Bastaba con que alguien expresara una mínima crítica al rey en una taberna, e incluso un gesto de desagrado, una mueca malinterpretada, una palabra dicha con tono irónico, para que desapareciera esa misma noche. Hubo quien fue ejecutado por estornudar mientras pasaba el cortejo real. Las reverencias se volvieron rituales de precisión mortal. Si el ángulo del cuerpo no era el adecuado, si la rodilla no tocaba el suelo con suficiente rapidez, si la mirada no se mantenía en el suelo, se consideraba una afrenta directa. La delación fue institucionalizada, se crearon departamentos completos dedicados a incentivar que hijos espiaran a sus padres, que esposos vigilaran a sus esposas, que los vecinos informaran sobre conversaciones sospechosas a cambio de pan o inmunidad. Lo llamaron, con una ironía desesperada, la era del susurro. Porque ya nadie hablaba en voz alta. El reino entero se convirtió en un murmullo tembloroso, una niebla de sospecha donde nadie confiaba en nadie. Dentro del palacio, la atmósfera no era mejor. Era aún peor. Allí no se respiraba poder, se respiraba asfixia. El rey no se reunía con sus ministros, no organizaba consejos, no escuchaba opiniones. Comunicaba sus decisiones por medio de notas escritas con una tinta negra y espesa que parecía más carbón que tinta, cada una firmada con un sello macabro, un ojo humano perfectamente detallado, abierto, vigilante, fijo. Ese símbolo se convirtió en el emblema de su régimen, el ojo que todo lo ve, que todo lo escucha, que nunca duerme. Y al parecer, tampoco él dormía. Nadie sabía con certeza en qué habitación se encontraba cada noche. Se decía que cambiaba de aposento a diario, a veces durmiendo en sótanos, otras en torres, otras sin dormir en absoluto. Algunos sugerían que no era por miedo a ser asesinado, sino por una necesidad enfermiza de mantener todo bajo su control. No confiaba en nada ni en nadie. Supervisaba hasta los turnos de limpieza del castillo. El menor error era considerado traición. Y su obsesión crecía. Día tras día. Minuto a minuto. Pero lo más perturbador, incluso más que sus leyes, que su silencio, que su vigilancia, era su rostro. Un rostro inexpresivo, inmóvil, carente de emoción alguna. Era el rostro de una máscara que no conocía la alegría, el enfado, la tristeza ni el arrepentimiento. Cuando firmaba sentencias de muerte, lo hacía con la misma parsimonia con la que un hombre cualquiera sorbería una sopa tibia en la rutina de un día sin importancia. No había temblor en su mano, ni alteración en su pulso. Su mirada, opaca y sin fondo, parecía no mirar a las personas sino a través de ellas. Embajadores extranjeros que tuvieron el infortunio de compartir audiencias con él regresaban a sus países visiblemente afectados. Uno de ellos, un hombre curtido en guerras y traiciones diplomáticas, escribió en sus memorias: he conocido psicópatas, asesinos, fanáticos religiosos, tiranos embriagados de sí mismos, pero nunca, nunca, había sentido el impulso de rezar tras una audiencia real. Hasta ahora. Porque ese hombre no está vacío. Está poseído por el vacío mismo. El rey no amaba a nadie. No porque no quisiera o no supiera cómo, sino porque en algún rincón remoto de su infancia algo esencial se quebró y nunca fue reparado. Las emociones humanas normales, el afecto, la empatía, la nostalgia, parecían habérsele extirpado como si fueran tumores. No tenía amigos, no porque no los buscara,
sino porque todos lo temían. Su sola presencia generaba un silencio automático en las habitaciones, un vacío denso que tragaba las palabras, como si la atmósfera se volviera demasiado espesa para sostener la normalidad. No tenía amantes conocidos, pero no por celibato o decencia, sino por una repulsión total hacia el contacto humano si no podía controlarlo por completo. El deseo, en él, no era carnal ni emocional, era dominación pura. Tampoco tenía pasatiempos. Nunca fue visto leyendo por placer, ni cazando por tradición, ni componiendo música, ni coleccionando arte. Nada. Su único interés genuino era el poder, el control absoluto sobre cada aliento que se respiraba en su reino. No como medio para algo más, sino como un fin en sí mismo. El poder era su alimento, su amante, su Dios. En esa frialdad abismal, donde ningún afecto lograba aferrarse, su figura comenzó a adquirir proporciones casi míticas. Era una leyenda viva no por sus hazañas, sino por su enigma. Nadie lo entendía porque nadie podía acceder a lo que había dentro de él, porque allí dentro no había nada. Ni alma, ni conflicto, ni sombra. Solo un vacío helado. Así, en el corazón palpitante del trono más poderoso del continente, se sentaba no un joven rey, sino una entidad desprovista de humanidad, un espectro que había aprendido a imitar la forma de un hombre. Su misión no era gobernar, ni prosperar, ni crear, era arrastrar el mundo entero hacia la oscuridad insondable que lo habitaba. Una vez instalado en el poder, con cada obstáculo eliminado meticulosamente, cada voz crítica silenciada o sepultada, y cada institución transformada en una marioneta vacía colgando de sus dedos, el rey se entregó a una metamorfosis moral sin retorno. Lo que para otros habría sido la cima del deber y la responsabilidad, para él fue el inicio de un descenso delirante hacia los abismos de la depravación más impune. Con todo el aparato del Estado convertido en una extensión directa de su voluntad, sin nadie que le contradijera, sin límites ni castigo posible, el palacio se deformó ante sus deseos. Ya no era una sede del gobierno. Era un templo sagrado del exceso, un santuario dedicado exclusivamente al culto de su ego insaciable. Allí, la realidad se doblaba, se desfiguraba y se descomponía bajo el peso del oro que cubría los muros, de las cascadas de vino que fluían por fuentes de mármol, de las decisiones tomadas en delirios alcohólicos o por puro capricho nihilista. No existía ley que no pudiera reescribirse, ni moral que no pudiera invertirse, ni vergüenza que pudiera florecer. Todo era permitido. Todo era suyo. Y todo tenía un único objetivo, su placer. Un placer hueco, pero brutal. Los banquetes se convirtieron en eventos monstruosos que desafiaban la lógica y el decoro. No eran comidas. Eran rituales orgiásticos diseñados para demostrar que nada tenía valor si no era consumido hasta el asco. No se trataba de nutrirse, ni de celebrar, ni de socializar. Se trataba de someter. El rey se sentaba en una mesa que ocupaba un salón entero, rodeado de platos traídos desde los rincones más lejanos del imperio, codornices rellenas de caviar negro, lenguas de ciervo servidas en bandejas de jade, pasteles con forma de órganos humanos horneados por reposteros obligados a recrear la anatomía con precisión médica. El vino fluía sin descanso, traído de viñedos saqueados, comprado con cañones o arrancado a sus dueños bajo tortura. Se decía que comía hasta vomitar, y luego ordenaba limpiar el suelo con tapices antiguos, solo para seguir comiendo. Su cuerpo sufría, engordaba, sudaba, se resentía, pero él seguía. Como una criatura mitológica que no se sacia jamás, atrapada en un bucle infinito de autocomplacencia grotesca. Comer era su manera de gritar que el mundo le pertenecía incluso en su digestión. Pero lo que ocurría debajo del palacio era mucho peor. Porque su apetito real no era por comida. Era por control, por humillación, por la destrucción absoluta del otro. Mandó construir una red de cámaras subterráneas, diseñadas no como prisiones, sino como teatros de tortura. Decoradas con mármol negro, iluminadas con antorchas eternas, tapizadas con cortinas de terciopelo púrpura bordadas con escenas de mutilación, estas salas eran catedrales de la crueldad.
Allí, organizaba eventos privados que no eran exactamente fiestas, sino rituales oscuros a los que asistían nobles, embajadores, y hasta miembros de su propio consejo, siempre bajo la amenaza implícita de lo que ocurriría si no lo hacían. Lo que sucedía allí desafiaba la descripción. Se representaban ejecuciones teatrales que terminaban siendo reales. Se dramatizaban mutilaciones que, a veces, dejaban cadáveres en los mármoles. Los prisioneros, seleccionados entre los disidentes, los mendigos, e incluso los sirvientes desobedientes, eran usados como piezas vivientes de un espectáculo donde el dolor no era un accidente, era el guión. Según algunos registros ocultos por siglos, el rey no era solo espectador. En muchas ocasiones, era él quien blandía el látigo, la daga o el hierro al rojo vivo. Su mirada, impasible, no mostraba satisfacción ni remordimiento. Solo la concentración de quien ejecuta una rutina conocida y perfecta. Uno de los salones más infames del palacio, conocido solo por unos pocos como la Sala de los Mil Reflejos, estaba diseñado con un propósito tan perturbador como magistral: convertir cada acto de depravación en una coreografía infinita de imágenes. Las paredes estaban cubiertas por completo con espejos de cristal pulido, desde el suelo hasta el techo, cada uno encajado con precisión milimétrica para evitar la más mínima interrupción en el reflejo. La sensación de entrar en esa sala era como caer en un pozo sin fondo, una ilusión óptica que desorientaba incluso a los soldados más entrenados. Decían los sirvientes que el objetivo del rey no era simplemente mirar, era multiplicar. Quería que cada humillación, cada lágrima, cada grito, cada acto de lujuria forzada, se reprodujera al infinito. Quería que los asistentes se vieran a sí mismos desde todos los ángulos, sin posibilidad de escapar de su imagen, y que la vergüenza los consumiera incluso antes de ser castigados. En ese escenario de espejos eternos, se llevaban a cabo danzas macabras organizadas por el propio monarca, donde cuerpos pintados como esqueletos se movían al ritmo de música disonante, hasta que uno colapsaba. Había rituales oscuros, orgías dirigidas por el rey como si fueran teatro infernal, y pruebas de degradación diseñadas para destruir el alma: caminar desnudos sobre brasas mientras recitaban alabanzas al trono, beber sangre animal frente a nobles, o gritar secretos familiares para evitar ser marcados con hierro ardiente. Cada noche allí era una liturgia del horror. Pero no era solo el espectáculo lo que hacía temblar a quienes servían al rey. Era también su obsesión enfermiza por conservar trofeos. En sus aposentos privados, guardaba vitrinas de madera negra llenas de objetos que ni los verdugos más curtidos podían mirar sin estremecerse. Frascos de vidrio grueso contenían ojos humanos suspendidos en formol, cada uno con una pequeña etiqueta manuscrita con el nombre de su propietario y la fecha de la ejecución. Junto a ellos, alineados como si fueran medallas de guerra, dientes arrancados a traidores, dispuestos por tamaño y estado de conservación. Había plumas que habían sido usadas para firmar confesiones, aún manchadas con la sangre de quienes las escribieron. Pero lo más espeluznante era una pequeña biblioteca, que mantenía oculta detrás de un tapiz bordado con escenas infernales. Sus estantes albergaban libros únicos. Cada tomo estaba hecho con cubiertas de piel humana, y en su interior se encontraban confesiones escritas bajo tortura. Algunas eran relatos incoherentes, otras extensos lamentos, todas eran testimonios de horror, recopilados por el rey con un placer que desafiaba cualquier comprensión humana. Era como si se alimentara del dolor ajeno no solo en presencia, sino también en papel, convirtiendo el sufrimiento en una especie de literatura privada. Su vestimenta diaria era un acto de provocación en sí mismo. No se conformaba con la opulencia tradicional de los reyes, no le bastaban las sedas orientales, los terciopelos bordados o los trajes ceremoniales cargados de medallas. Su vanidad exigía algo más macabro, más exclusivo. Mandó importar pieles de animales exóticos en peligro de extinción, que eran tratados con esencias aromáticas creadas por alquimistas personales, perfumes elaborados con flores extintas, raíces fermentadas durante décadas y sustancias cuya procedencia era desconocida incluso por quienes las preparaban. Pero lo más escalofriante de todo era el rumor que los modistas forzados, artesanos secuestrados y obligados a trabajar en sótanos húmedos, no se atrevían a confirmar en voz alta,
Algunos trajes del rey incluían tejido humano disecado. Fragmentos de piel, cuidadosamente tratados, cosidos entre las costuras de sus capas, o convertidos en adornos sobre el pecho o los puños. Era imposible saberlo con certeza. Nadie podía mirar por mucho tiempo. Nadie podía preguntar. Cada mirada demasiado larga, cada gesto de incomodidad, podía ser interpretado como una falta de respeto, o peor, como una traición. Así, el rey desfilaba por los pasillos convertido en un ídolo siniestro, en un monumento viviente al poder corrompido hasta la raíz, una figura que parecía más una parodia infernal de la realeza que un ser humano. Pero nadie se atrevía a reír. Nadie osaba ni siquiera parpadear. Porque en ese palacio, el horror tenía nombre, y vestía como un dios. El palacio, alguna vez símbolo de poder y belleza, comenzó a transformarse ante los ojos de todos los que aún tenían el infortunio de trabajar en sus entrañas. Ya no era un monumento al arte y la arquitectura, sino una distorsión grotesca de lo que alguna vez representó. Las fuentes, antes rebosantes de agua cristalina y flores flotantes, fueron desmanteladas piedra por piedra y reemplazadas por surtidores que arrojaban líquidos oscuros, espumosos y viscosos, cuyo origen nadie se atrevía a investigar. Algunos decían que era sangre de animales sacrificados. Otros, en susurros cargados de terror, aseguraban que provenía de cuerpos humanos cuyos nombres habían sido borrados del registro. Las estatuas de dioses antiguos, obras maestras talladas por generaciones de escultores, fueron retiradas sin ceremonia y reemplazadas por figuras obscenas que representaban actos de humillación, violencia o sumisión absoluta. Una de ellas mostraba a un hombre encorvado, obligado a lamer los pies de una figura con la cara del rey tallada con un nivel de detalle escalofriante. La intención era clara, no se trataba de arte, sino de propaganda deformada. Cada escultura era una advertencia. Un reflejo del alma podrida del monarca. Dentro de los muros, el ambiente era sofocante. Los sirvientes, antes instruidos en etiqueta, en el arte de la conversación educada y el mantenimiento de la cortesía palaciega, habían sido reducidos a sombras silenciosas. Tenían prohibido hablar entre ellos, incluso en voz baja, incluso al limpiar los pasillos. Las palabras eran vistas como armas. Los ojos, como amenazas. Cada uno debía mantener la mirada fija en el suelo, caminar a pasos perfectamente medidos, y realizar sus tareas como si fueran autómatas. Vivían bajo una tensión tan extrema que más de uno perdió la cordura por completo, murmurando frases sin sentido en los pasillos hasta ser arrastrado por los guardias. Y sabían, todos sabían, que un error, por mínimo que fuera, no traería una reprimenda. No habría advertencias. El castigo era ser seleccionado, una palabra que ya nadie se atrevía a pronunciar, pues significaba convertirse en parte del macabro espectáculo privado del rey. Algunos eran forzados a representar escenas de humillación frente a la corte. Otros simplemente desaparecían, solo para reaparecer como figuras inmóviles en nuevas estatuas o nombres grabados en placas que decoraban las cámaras de tortura. El reino entero se había convertido en un teatro de sombras, donde la realidad había sido reemplazada por una puesta en escena perpetua del horror. El director de esta obra, el rey, no tenía alma ni límites. Gobernaba no con leyes, sino con rituales de perversión y control, en los que cada ciudadano era actor forzado de una tragedia nacional escrita por un solo autor. Ya no existía la línea entre lo privado y lo público, entre la vida cotidiana y el castigo. Todo, absolutamente todo, era parte de su visión. El pan que se comía, la manera en que uno caminaba por la calle, el color de las ropas, la duración de una risa, cualquier detalle podía ser juzgado como herejía contra su voluntad. El poder, lejos de ennoblecerlo como se espera de los gobernantes, lo había transformado en algo inhumano, irreconocible, como si un espíritu ancestral y maligno hubiese tomado su cuerpo para ejecutar un experimento de dominación absoluta. Y a pesar de que los signos de decadencia eran evidentes, las cosechas fallaban, el comercio se derrumbaba, las calles se vaciaban, nadie se atrevía a confrontarlo. El miedo era más poderoso que la miseria. El silencio, más ruidoso que cualquier protesta.
Si los primeros años de su reinado habían sido una exhibición meticulosamente calculada de sadismo disfrazado de reformas autoritarias, esta nueva etapa fue la declaración oficial de su verdadera intención: moldear el mundo según sus propios caprichos dementes. Ya no existía la necesidad de disfrazar la crueldad con palabras elocuentes ni de justificar decisiones con discursos políticos. El rey había abandonado incluso la pretensión de legitimidad. Ahora su mandato era crudo, brutal y explícito. Su reino se había convertido en una máquina de represión, y cada engranaje estaba afinado para producir obediencia absoluta. El miedo era su política, el dolor su lenguaje, el control su único propósito. Todo el territorio era un laboratorio social macabro donde la represión no era una consecuencia incidental, sino el experimento mismo. El rey observaba los efectos del terror como un científico perverso, tomando nota de cómo las personas reaccionaban ante el sufrimiento prolongado, la pérdida del lenguaje, la eliminación del pensamiento crítico. Ya no era un gobernante, era un torturador vestido de soberano, y su experimento no conocía fin. El sistema de vigilancia que instauró no fue simplemente una herramienta de control. Fue, en todos los sentidos, una máquina perfecta de paranoia institucionalizada. Cada ciudad del reino, desde las capitales populosas hasta los pueblos perdidos entre montañas, fue dividida en zonas de observación. En cada zona había responsables invisibles, personas comunes y corrientes convertidas en ojos del Estado. No llevaban uniformes. No portaban insignias. Eran panaderos, herreros, costureras, niños, ancianos, cualquiera podía ser un delator. Las casas nobles, antes fortificadas por privilegios y apellidos, se vieron infestadas por sus propios criados, que actuaban como micrófonos humanos, memorizando conversaciones, expresiones faciales, silencios incómodos. En los barrios pobres, la vigilancia era aún más cruel, se ofrecía comida a cambio de información. Las autoridades reclutaban espías entre los más desesperados, manipulándolos con amenazas sutiles o promesas de protección. Un padre podía verse obligado a entregar a su hija por el rumor de un suspiro. Una esposa, obligada a denunciar a su esposo para evitar la deportación de su madre. El tejido social del reino, ya frágil por la miseria, se rompió por completo. Ya no había familia, ni amistad, ni comunidad. Solo una red pegajosa, invisible y mortal, que convertía a cada persona en un posible enemigo. El silencio se convirtió en el idioma nacional. Y la soledad, en la única forma de salvación. Los castigos fueron reinventados desde la raíz. Ya no eran mecanismos de corrección, sino instrumentos de eliminación sistemática. Las prisiones tradicionales fueron declaradas obsoletas. En su lugar, el reino construyó centros de detención subterráneos, escondidos debajo de edificios aparentemente ordinarios, iglesias, mercados, incluso hospitales. Estos centros eran cámaras de tortura disimuladas, sin luz, sin aire fresco, sin salida. Las condiciones eran tan atroces que ningún prisionero sobrevivía más de 2 semanas antes de perder la cordura, enfermar gravemente o simplemente rendirse a la muerte. El sistema judicial desapareció por completo. No había fiscales, ni abogados, ni jueces. Solo había acusaciones, muchas veces anónimas, y castigos inmediatos. Un gesto malinterpretado podía ser una sentencia. Una mirada mal dirigida a un retrato del rey era considerada desacato imperial. Contar un sueño en voz alta, si era escuchado por la persona equivocada, podía equivaler a conspiración. No había advertencias. No había redención. Y lo más aterrador era que la mayoría de las ejecuciones no se anunciaban. No eran públicas. No tenían ceremonia. Simplemente, las personas dejaban de estar. Una silla vacía en una casa. Una cama sin dueño. Una voz que nunca más se escuchó. La desaparición se volvió rutina, como si el aire se tragara a quienes cometían el error de ser imperfectamente humanos. Entre todos esos infiernos creados por el régimen, uno destacaba por su leyenda oscura, la boca del infierno.
Esta prisión no figuraba en ningún plano, ni era reconocida por la administración del reino. Estaba escondida justo debajo del Palacio Real, tras una biblioteca falsa en uno de los corredores secundarios, accesible solo mediante un pasadizo oculto. La entrada estaba custodiada por guardias especiales, hombres sordomudos, entrenados para no reaccionar ante los gritos, las súplicas o los horrores que emanaban de las paredes. Su lealtad estaba garantizada por su aislamiento sensorial. Allí, en la oscuridad absoluta, el rey dio rienda suelta a su obsesión por el dolor humano. No delegaba la tortura a los verdugos comunes. Diseñaba él mismo los aparatos, los procedimientos, los protocolos. Instrumentos extraños, refinados, algunos inspirados en viejas inquisiciones, otros creados con una imaginación enfermiza. Se documenta, en registros encontrados décadas después, que en varias ocasiones bajó personalmente al lugar. Observaba las sesiones con una atención científica. Tomaba notas. Y cuando algo no le convencía, tomaba los instrumentos con sus propias manos. No lo hacía por sadismo solamente, aunque eso sobraba, sino por curiosidad. Quería comprender, palabra por palabra, lo que él llamaba los límites estructurales del cuerpo humano ante el miedo puro. Su crueldad no era impulsiva. Era metódica. Era intelectual. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso. El terror que emanaba del régimen del rey no se limitaba a los azotes, a las mazmorras ni a las ejecuciones públicas que teñían de sangre las plazas. Era un terror más denso, más intangible, pero infinitamente más eficaz, el terror simbólico. Su dominio se extendía hasta los rincones del pensamiento. Mandó incinerar bibliotecas enteras, no por su contenido político explícito, sino por insinuar, en algún pasaje oscuro, una idea que pudiera interpretarse como disidencia. No importaba si era un poema, una crónica o una carta. Si se hablaba de libertad, si se nombraba el alma humana como algo independiente del Estado, el fuego era su destino. Además, confeccionó un índice de palabras prohibidas. Términos como esperanza, cambio, justicia, e incluso ayer fueron considerados peligrosos por su capacidad de activar la imaginación colectiva. En los templos, se exigía colocar su retrato entre las imágenes sagradas, enmarcado en oro, con la inscripción, Él nos ve primero. Los templos que se negaban a cumplir este mandato eran demolidos, piedra por piedra, frente a sus fieles aterrorizados. En cada ciudad, sin excepción, se erigió un busto de su figura. No era una opción. Era un dogma. El primer día de cada mes, toda la población debía congregarse para realizar una coreografía impuesta por decreto, danzas sin alma bajo el sol, oraciones repetidas de memoria, rituales carentes de significado que convertían a la cultura en una pantomima vacía, controlada por la mano invisible del miedo. La identidad colectiva del reino fue lentamente reemplazada por un teatro grotesco donde todos eran actores forzados en una obra escrita por la demencia de un solo hombre. Lo más irónico, y aterrador, es que ni siquiera los más cercanos a su sangre estaban a salvo de su tiranía. La nobleza, aquella que durante generaciones había sido pilar del trono, comenzó a descubrir que sus linajes, escudos de armas y ancestros gloriosos ya no valían nada frente a la locura real. Era una ruleta. Una mirada malinterpretada, un comentario hecho en voz baja, incluso un gesto de duda podía significar el fin. El rey, cegado por una paranoia tan profunda que ya no distinguía enemigo de aliado, ordenó la ejecución de varios de sus primos, acusándolos de conspirar por haber compartido una cena sin su presencia. A sus sobrinos los encerró en habitaciones selladas durante meses, alimentándolos solo con agua y pan rancio, mientras ordenaba que les leyeran en voz alta los crímenes de su padre. Incluso su madre adoptiva, una mujer que lo había criado con ternura y a quien el pueblo aún veneraba como figura de contención, fue desterrada bajo la acusación de inculcarle debilidad espiritual. Nunca más se supo de ella. Pero el acto más infame fue contra un noble mayor que, en una cena privada, osó comentar que las celebraciones del reinado anterior eran más alegres. Ese solo comentario bastó para que el rey ordenara que lo desollaran vivo,
y que su piel fuera colgada, extendida como un tapiz sangriento, sobre la puerta principal del palacio. Allí quedó por semanas, pudriéndose lentamente bajo el sol, como advertencia inmortal. El reino entero se convirtió en un vasto cementerio sin lápidas. Aunque no se escuchaban disparos ni campanas de duelo, la muerte estaba en todas partes, flotando como un gas venenoso. Las calles, una vez bulliciosas con comerciantes y niños, ahora eran avenidas de sombras. Las iglesias, otrora refugios del espíritu, yacían vacías, abandonadas no por falta de fe, sino por miedo a ser vistos rezando por algo que no fuera el rey. Los mercados, antiguos centros de vida y conversación, se habían convertido en espacios donde el silencio era obligatorio. La gente caminaba rápido, sin cruzar miradas, sin saludar, sin detenerse. Se había instaurado una especie de lenguaje invisible basado en no hablar, no mirar, no existir demasiado. Incluso las paredes parecían escuchar. Se decía que el eco en los callejones podía ser captado por oídos secretos. Se prohibió el canto, se desalentó la risa, se castigó el llanto en público. El miedo ya no era una emoción. Era una atmósfera. No se sentía como un golpe. Se respiraba como el aire mismo, invadiendo los pulmones, envenenando lentamente la voluntad de vivir. Y en el centro de ese universo de horror, esa maquinaria perfecta de represión, miedo y silencio obligatorio, permanecía él, impasible, inmutable, intocable. No caminaba, se deslizaba como una sombra demasiado densa para pertenecer al mundo de los hombres. Sus pasos eran medidos, su respiración apenas perceptible, y su mera presencia bastaba para que hasta los soldados más endurecidos bajaran la mirada con un sudor helado en la nuca. Su rostro era una máscara de mármol, ni un tic nervioso, ni un gesto humano, ni una arruga que sugiriera emoción. Era un rostro construido para la eternidad del terror. Sus ojos eran pozos vacíos donde la compasión nunca había echado raíces. Mirarlo directamente era como enfrentarse a la noción misma del vacío. Su voz no llenaba las salas, no retumbaba con autoridad como la de los grandes dictadores o los oradores legendarios. No. Su voz era apenas un susurro, un hilo fino de palabras calculadas que apenas acariciaban el aire, pero que llevaban consigo la amenaza de la muerte inmediata. Un sirviente una vez osó pedirle que repitiera una frase. No terminó la frase, su cabeza rodó por el suelo antes de que su cuerpo cayera. Desde entonces, todos aprendieron que si el rey hablaba, la única respuesta era obedecer o desaparecer. Y en su mente retorcida, no había caos. No había crueldad, siquiera. Había orden. Había propósito. El silencio del reino, impuesto a través del dolor, las desapariciones y el terror, no era para el símbolo de tiranía, sino de éxito. Era la armonía definitiva, un paraíso hecho de cadáveres callados. En su lógica enferma, el reino había alcanzado la paz perfecta. Pero incluso la paz impuesta a base de cuchillos tiene fecha de vencimiento. Como toda tiranía que se extiende más allá de lo soportable, la suya no solo sembró miedo. También, lentamente, meticulosamente, sembró odio. No un odio pasajero, ni uno motivado por disputas políticas. Era un odio que nacía en la médula del pueblo, un odio visceral, profundo, enraizado en generaciones completas de sufrimiento silenciado. Al principio, era casi invisible. Se escondía en los susurros breves que los campesinos compartían entre cosechas. En los lamentos apagados de los mercaderes arruinados por tributos impagables. En los dibujos burdos de rostros desfigurados tallados en las piedras de callejones olvidados, como gritos que solo la piedra se atrevía a conservar. Ese odio era como el agua que se filtra por debajo de las murallas. No hacía ruido. Pero avanzaba. Y como todo aquello que no se ve pero que crece, un día explotó. La rabia que durante años había sido tragada con lágrimas, reprimida con miedo, anestesiada con resignación, empezó a convertirse en acción. Ya no bastaba con odiar en secreto. Ya no era suficiente con maldecir al rey en lo profundo de la noche.
Las voces comenzaron a organizarse. Las manos, antes atadas por el miedo, empezaron a armarse con lo que encontraran: palos, piedras, herramientas de labranza. Las primeras llamas del incendio social no nacieron en las capitales, ni en los castillos, ni en las plazas. Nacieron lejos, en los márgenes, en los rincones olvidados por el poder. Pero como todo fuego real, se extendieron con furia, hasta alcanzar el corazón del infierno. La primera rebelión no fue planeada por generales, ni dirigida por estrategas. Fue espontánea. Brutal. Honesta. Un grupo de campesinos miserables, hartos de ver cómo sus hijos morían en los campos por hambre, cómo sus mujeres eran violadas por soldados sin castigo, cómo sus casas eran saqueadas por funcionarios del rey con total impunidad, decidió decir basta. Ocurrió en una aldea remota del norte, tan pequeña que no aparecía en los mapas reales, pero tan cargada de dolor que bastó una sola chispa para encenderla por completo. No tenían espadas ni armaduras. Solo palas, martillos oxidados, hoces, y un odio tan concentrado que podía cortar el aire. No querían dialogar. No querían reformar nada. Querían destruir. Y lo hicieron. Derribaron la estatua del rey que dominaba la plaza, esa figura grotesca de piedra que los miraba con desprecio desde que tenían memoria. La rompieron a golpes, la hicieron añicos y la arrojaron al río. Luego, prendieron fuego al puesto de vigilancia local, donde los guardias habían torturado a sus vecinos durante años. Y después, tomaron al recaudador de impuestos. Un hombre gordo, lujoso, que se paseaba por el pueblo como si fuera un virrey, exigiendo tributos a quienes no tenían pan. Lo ataron a una silla. Lo desnudaron. Lo rodearon. Y uno por uno, los aldeanos que habían perdido hijos por hambre, le clavaron monedas calientes en el pecho. No por venganza. Por justicia. El castigo fue más que brutal. Fue un acto de exterminio cuidadosamente planificado y ejecutado como una declaración de guerra total contra cualquier chispa de disidencia. El rey, enfurecido por el atrevimiento de unos campesinos miserables que habían osado desafiar su autoridad, no envió simples soldados. Envió a su unidad más temida, un escuadrón de élite entrenado no para combatir, sino para erradicar. Los sin lengua los llamaban, no como apodo, sino como una condición literal. Cada miembro había sido mutilado, arrancándoles la lengua al ingresar al escuadrón, para asegurar que nunca revelaran lo que veían, ni lo que hacían. No hablaban, no dudaban, no pensaban. Solo obedecían. Eran sombras con espadas. Su llegada a la aldea fue silenciosa, como un tumor que se expande sin dolor hasta que ya es demasiado tarde. Entraron al amanecer, cuando los aldeanos aún dormían, y la primera víctima fue el campanero, degollado antes de que pudiera dar la alarma. Lo que siguió fue una masacre metódica y despiadada. Hombres arrastrados de sus camas, mujeres apuñaladas frente a sus hijos, ancianos quemados vivos en sus hogares. A los niños no se les perdonó. Los consideraban semillas del futuro rebelde. Las calles se tiñeron de rojo, las casas ardieron una a una, y cuando ya no quedaba nadie con vida, los soldados cumplieron la orden final, sembraron los restos de la aldea con sal, para que ni el trigo, ni los árboles, ni el recuerdo, pudieran crecer jamás. El mensaje era tan claro como aterrador: ningún acto de rebelión, por pequeño que fuera, quedaría sin respuesta. Y sin embargo, el efecto no fue el que esperaban. Porque la brutalidad no disuadió al pueblo. Lo encendió. Las revueltas, lejos de cesar, comenzaron a multiplicarse como llamas en un campo seco. Al principio fueron actos pequeños, simbólicos, pero profundamente provocadores. Robaron estandartes reales y los colgaron de cabeza en las plazas, interceptaron mensajeros y quemaron sus documentos frente a multitudes, y en las noches más oscuras, dejaban panfletos escritos con sangre en las puertas de los cuarteles, donde se leía: el rey sangrará como nosotros. Estas acciones no buscaban derrotar al régimen militarmente. Buscaban minarlo moralmente.
Demostrar que ya no era temido por todos. Que el miedo comenzaba a volverse rabia. Pero el golpe más letal no vino del exterior. Vino desde dentro del mismo corazón del poder. La nobleza, aquella élite que había compartido con el rey los banquetes, los privilegios, los secretos y las traiciones, empezó a conspirar. No por valor, sino por desesperación. Algunos lo hacían por miedo a convertirse en las próximas víctimas, tras ver a sus pares caer en desgracia por razones absurdas. Otros, por una sed de venganza acumulada tras años de humillación pública y silenciosa. Y los más ambiciosos, los que sabían leer los ciclos de la historia, vieron en la caída del tirano una oportunidad para ocupar el trono que tanto temían. Lo único que los unía era la certeza compartida de que, si no lo detenían pronto, ninguno viviría para contarlo. El reino entero se desangraba, las rutas comerciales cerradas, los pueblos vacíos, la fe quebrada, la economía en ruinas. Lo único que quedaba en pie era un trono rodeado de cadáveres. Y fue entonces cuando surgió el único hombre capaz de unirlos a todos, su primo. Un hombre que, a diferencia del rey, no gobernaba por miedo, sino por inteligencia. Cultivado desde joven en las academias militares del extranjero, educado en filosofía, diplomacia y guerra, había aprendido a ocultar sus intenciones detrás de una máscara perfecta. Durante años, soportó humillaciones impensables, fue obligado a besar los pies del rey en público, a aceptar el exilio de su esposa y la ejecución de sus hijos con una sonrisa fingida. Nunca protestó. Nunca alzó la voz. Se convirtió en sombra, en mármol, en silencio. Porque esperaba. Planeaba. Sabía que todo imperio, por más sólido que parezca, siempre tiene una grieta. Y cuando el rey mostró la suya, su primo no dudó. Movió las piezas con precisión quirúrgica. Reunió a sus aliados más leales, activó redes de espías dormidos, sobornó a los guardias correctos, y cuando todo estuvo listo, dio la orden que cambiaría el destino del reino para siempre. El plan que se gestó en las sombras del palacio fue, sin exagerar, una obra maestra de precisión y cálculo psicológico. No fue fruto de una rabia impulsiva ni de un arrebato revolucionario. Fue el resultado de años, sí, años, de observar, de esperar, de conocer al enemigo mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Los conspiradores sabían que atacar de frente era una condena suicida. El rey, paranoico hasta la médula, había convertido su residencia principal en una fortaleza viviente, muros dobles, pasadizos secretos, trampas mortales escondidas hasta en los adornos, guardias entrenados para matar antes de preguntar. Intentar envenenarlo era igual de inútil. No comía nada que no hubiera sido probado por 3 personas distintas, y aún así a veces rechazaba platos completos por simple sospecha. Así que optaron por algo más sutil, más siniestro, hacer que el rey se destruyera a sí mismo. Alimentaron su paranoia, gota a gota, hasta que creyó que su círculo más íntimo tramaba su asesinato. Filtraron rumores cuidadosamente diseñados, manipularon mensajes interceptados, y hasta fingieron una amenaza externa para obligarlo a huir de su castillo principal. El plan funcionó. El rey, en su desesperación por el control, decidió refugiarse en una fortaleza secundaria, una más aislada, supuestamente más segura, justo donde lo esperaban. La elección del lugar no fue casualidad. Esa fortaleza, ubicada en una región montañosa y hostil, había sido utilizada siglos atrás como bastión defensivo, pero llevaba décadas sin mantenimiento, reducida a poco más que piedra agrietada y ecos abandonados. Allí, entre pasillos vacíos y muros que exudaban humedad, el grupo rebelde lo esperaba. Entre ellos se encontraba un hombre cuya lealtad al rey se había transformado lentamente en odio absoluto, un veterano guardia real, uno de los primeros en servir cuando el monarca asumió el poder, un testigo silencioso de todas sus atrocidades. Este guardia, que durante años había reprimido su rabia tras una fachada de disciplina, desactivó una por una las trampas instaladas por el propio rey. Con manos expertas y mirada firme, rompió el sistema de defensa que había jurado proteger, y abrió las puertas para que el grupo entrara, sin que sonara una sola alarma.
No hubo resistencia. El rey, confiado en su aislamiento y convencido de que sus enemigos estaban en otro lado, dormía profundamente. Pero no era un sueño natural. Su propio médico personal, aquel en quien confiaba ciegamente, le había administrado una sustancia sedante mezclada en su vino favorito, bajo la excusa de aliviar el insomnio que lo atormentaba. El médico, otro conspirador oculto, lo observó cerrar los ojos por última vez como soberano. Luego, el grupo actuó con la precisión de un equipo militar, lo encadenaron cuidadosamente, evitando despertarlo, le vendaron los ojos para que jamás viera el rostro de quienes lo traicionaban, y lo envolvieron en una manta gruesa, no por piedad, sino para evitar que dejara un rastro de sangre si se agitaba. Lo sacaron por una entrada lateral, cubierta por la maleza, en plena noche. Una lluvia densa golpeaba el tejado del castillo como si el cielo mismo confirmara la justicia de lo que estaba ocurriendo. En el comedor, su corona quedó abandonada sobre la mesa, aún manchada de vino, entre los restos de un festín que ya no tendría dueño. El objetivo de aquella operación nunca fue asesinarlo. No buscaban mártires, ni héroes caídos, ni arriesgar que su muerte directa provocara una insurrección inesperada. Querían algo más duradero. Querían borrarlo. Convertirlo en un fantasma. Que se diluyera en el misterio, que se desvaneciera como una pesadilla de la que el pueblo se despierta sin saber si fue real. Un espectro, un susurro maldito. Un símbolo de advertencia. Porque sabían que la única prisión real para un hombre que se creía inmortal era el olvido. El destino del rey fue un calabozo de leyenda, uno cuya existencia era discutida incluso entre historiadores. Estaba construido bajo las ruinas de un antiguo bastión fronterizo, tallado directamente en la roca viva de una montaña, oculto por nieblas eternas y caminos intransitables. Su ubicación exacta se perdió con el tiempo a propósito. Allí no llegaban cartas, ni soldados, ni misericordia. Las paredes exudaban agua podrida, el techo era tan bajo que obligaba a estar encorvado, y el aire estaba tan viciado que respirar era una tarea dolorosa. Las únicas presencias constantes eran el moho, el frío, y los chillidos de animales ocultos entre las piedras. Nadie en el mundo debía saber lo que le ocurriría al rey. Porque lo que los conspiradores habían planeado para él no era justicia, era castigo puro. Una lección perpetua para todo aquel que pensara alguna vez en convertirse en Dios. Y allí, en medio de la oscuridad total, el rey despertó. No con gritos, sino con un sobresalto silencioso, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo terrible había ocurrido. Sus brazos estaban extendidos hacia los costados, sujetos con grilletes tan fríos que quemaban. No podía mover las piernas. El suelo era duro, rugoso, y sucio. La única luz que recordaba era la de la copa que le habían servido, su copa favorita, a aquella que tantos brindis había conocido, y que ahora lo había conducido al infierno. Ese recuerdo fue lo último que vio antes del abismo, y en su mente comenzó a repetirse una frase que jamás se había permitido pensar en vida: me han vencido. Porque el poder, ese imperio intangible que él creyó dominar con puño de hierro, había resultado ser una ilusión tan frágil como la lealtad. Lo que quedaba ahora era solo él, en la oscuridad, reducido a lo esencial: miedo, carne, soledad. Y eso, para el hombre más poderoso del reino, era el peor castigo imaginable. No había ventanas. No había entradas ni rendijas por donde pudiera colarse un rayo de luz, ni siquiera la más tenue insinuación de que existía un mundo fuera de aquel sepulcro de piedra. Las paredes eran eternas, rugosas, húmedas como si respiraran su propia podredumbre, y el techo goteaba sin pausa, con un ritmo tan preciso que parecía burlarse de la noción del tiempo, marcando los segundos de una eternidad en la que él se encontraba atrapado. No había viento, ni aire renovado. Solo una niebla espesa, invisible pero palpable, una humedad asfixiante que se metía en los pulmones como una niebla tóxica, haciendo que cada inhalación doliera como si tragara barro caliente. El silencio era absoluto, salvo por el coro macabro del agua estancada y su propia respiración entrecortada.
Cada sonido que lograba emitir rebotaba en las paredes con una frialdad indiferente. Durante los primeros minutos, gritó con furia. Lo hizo con el poder de quien ha sido obedecido toda su vida. Luego maldijo, con nombres, con amenazas, con promesas de venganza. Después, cuando las sombras no se movieron, cuando la puerta no se abrió, cuando ninguna voz vino a responder, rogó. Suplicó con palabras torpes, apenas reconocibles, desnudo ya de toda dignidad. Pero nadie respondió. Nadie vino. Nadie explicó. El rey, que había gobernado imperios con un gesto, que había decidido destinos con un solo suspiro, estaba ahora sumergido en un abismo donde los títulos eran polvo, el linaje no era más que una cadena rota, y el poder, una carcajada distante. Solo quedaba él, su cuerpo, su conciencia, y las paredes frías que lo ignoraban con la perfección del desprecio absoluto. El tiempo perdió su forma rápidamente. Los días se convirtieron en una sucesión sin nombre, sin rostro, sin forma. O tal vez fueron semanas, meses. Allí dentro, cada minuto era una tortura líquida que se deslizaba lenta por las grietas del alma. Le daban agua, sí, pero turbia, de sabor metálico, con grumos flotantes que repugnaban al olfato. Y pan. Un trozo pequeño, endurecido como piedra, que debía roer como un animal salvaje. Su cuerpo, acostumbrado a manjares exóticos y a cuidados con esencias traídas del oriente, se rebeló. La piel empezó a agrietarse. Primero en los pies. Luego en la espalda, donde la humedad se aferraba como un parásito. Aparecieron llagas, abiertas, supurantes, que ardían con solo rozar la piedra. Sus uñas comenzaron a desprenderse una a una, sin aviso, sin sangre, como si su cuerpo se rindiera, parte por parte. El cabello, antes perfumado y peinado con manos expertas, se convirtió en una masa sucia, pegajosa, que le cubría el rostro como una mortaja viva. Pero nada de eso se comparaba a lo peor, los sonidos. Aquellos susurros casi imperceptibles que provenían de los rincones, del subsuelo, de las paredes mismas. El correteo ligero de patas diminutas, las risas invisibles de criaturas que se anunciaban sin mostrar el rostro. Chillidos agudos que cruzaban la oscuridad como cuchillas. Advertencias del horror que se avecinaba. Ratas. Primero fue una. Solitaria. Exploradora. De tamaño pequeño, de movimientos cautelosos, que olfateaba a la distancia sin acercarse demasiado. Luego, 2. Más atrevidas. Luego 5. 10. Y en cuestión de horas, se convirtió en una presencia constante, masiva, un ejército de dientes y garras. El rey intentó espantarlas. Lanzaba los restos de pan como un campesino desesperado lanza piedras a una tormenta. Les gritaba, más por terror que por autoridad. Pateaba el suelo con lo que quedaba de fuerza en sus piernas ya débiles. Pero ellas no se iban. No podían ser espantadas, porque no eran intrusas. Eran las verdaderas dueñas de ese lugar. Parecían haber nacido allí, vivir allí, multiplicarse allí. Era como si el calabozo hubiese sido construido no para contenerlo a él, sino para servirlas a ellas. Cada noche, su audacia crecía. Primero mordían la suela de sus pies mientras dormía. Pequeñas heridas, casi insignificantes. Luego, empezaron a morder más arriba, en los tobillos, en las pantorrillas, en las zonas donde no podía alcanzar con las manos encadenadas. Lo hacían en grupo, en silencio, con precisión quirúrgica, como si lo desmembraran siguiendo instrucciones invisibles. Como si supieran que estaban participando en una justicia antigua. La tortura no vino de verdugos humanos. No hubo látigos, no hubo interrogatorios. Fue una sentencia ejecutada por la naturaleza misma, o tal vez por algo aún más profundo y oscuro. Cada noche, los roedores se volvían más osados, más inteligentes, más crueles. Uno le mordió el labio inferior mientras dormía,
arrancando un trozo pequeño que lo despertó con un alarido seco. Otro, al día siguiente, trepó por su espalda, se metió por su túnica hecha jirones, y le desgarró la oreja con una violencia desesperada. Ya no dormía. Ya no descansaba. Ya no pensaba. Su mente era un campo de batalla constante entre el delirio, el dolor y el miedo. Su garganta, agotada por los gritos del encierro inicial, se había convertido en un pozo seco. Solo podía emitir gemidos débiles, apagados, como los lamentos de un animal herido. La sangre, que manaba en pequeños ríos desde sus heridas, se mezclaba con el sudor frío de la fiebre, con el pus de las infecciones, y con la humedad sucia del suelo. Y el olor era indescriptible. No era simplemente desagradable. Era una esencia viva, asfixiante, una mezcla densa de podredumbre, abandono, sufrimiento físico y muerte latente. Un olor que se pegaba a la piel, al alma, que atravesaba la carne hasta alojarse en los huesos. Un olor que no podía olvidarse. Ni en el recuerdo. Ni en la muerte. La mente del rey, otrora afilada como un puñal y tan temida como su espada, comenzó a astillarse como el cristal más fino bajo la presión constante del abandono y la oscuridad. Ya no distinguía entre realidad y alucinación. Las sombras de los rincones, antes indiferentes, comenzaron a adquirir forma, voz, propósito. Les hablaba como a miembros de su antigua corte. A una mancha de humedad le ofreció un ducado. A una raíz que colgaba del techo le rogó misericordia como si fuera el mismo Dios. Su voz se volvió un murmullo inestable, mezclado con sollozos y carcajadas que no tenían sentido. Te nombro marqués si me das una antorcha, repetía con desesperación, su voz rota, sus labios agrietados, sus dientes sueltos por la desnutrición. A veces se dirigía al vacío como si hablara con el Papa, dile que estoy arrepentido. Que fui cruel, sí, pero que el mundo lo merecía. Dile que no fue por placer. Pero no había respuesta. No había absolución. Solo un silencio tan denso que parecía burlarse de él. Solo las ratas, siempre presentes, siempre observando, lo rodeaban. Y lo hacían con calma, con paciencia, como si supieran que estaban presenciando la caída final, no solo de un cuerpo, sino de una conciencia entera. Sus ojos brillaban en la oscuridad como estrellas cínicas en un cielo podrido, como jueces sin piedad que esperaban su última rendición. Y esa rendición llegó. No fue dramática. No fue un momento explosivo. Fue un proceso lento, casi invisible, como una vela que se apaga sin que nadie lo note. Un día, el rey dejó de luchar. Ya no gritaba cuando una mordida desgarraba su piel. Ya no se defendía cuando los roedores se arrastraban por su pecho, por su cuello, por su boca. Ya no pedía agua, ni pan, ni luz. Había dejado de tener necesidades humanas. Incluso el miedo, ese último refugio de los condenados, lo abandonó. Se recostó, si es que aún se le podía llamar recostarse a aquel tembloroso desplome de huesos rotos, sobre la piedra mojada, áspera, infectada, que había sido su lecho durante tanto tiempo. Cerró los ojos y simplemente dejó que las criaturas lo reclamaran. No como enemigos, sino como destino. No como verdugos, sino como herederas naturales de su carne. En ese acto silencioso, se convirtió en el único rey del continente que no murió por espada, ni por veneno, ni por rebelión, sino por resignación absoluta. Y no murió temiendo el juicio de los cielos. Murió esperando que la nada lo consumiera y lo liberara. Porque para él, la muerte no fue castigo. Fue descanso. Una tregua. Un privilegio tardío. El calabozo donde ocurrió todo esto era una anomalía dentro de la maquinaria del reino. No tenía nombre, ni coordenadas, ni registro. No figuraba en los documentos oficiales ni en los planos arquitectónicos. No tenía historia ni custodios con memorias claras. Era una grieta en la tierra. Un sitio diseñado para el olvido.
Una prisión creada no para retener cuerpos, sino para disolver identidades. Ni siquiera los constructores originales recordaban por qué fue excavado o para qué se usó primero. Era como si hubiera estado ahí desde siempre, esperando su única función verdadera, albergar el final del monarca más infame que jamás haya existido. Y así, sin luz, sin tiempo, sin voz, ese lugar cumplió su propósito. Allí, en esa cápsula de silencio absoluto, el rey dejó de ser rey. Dejó de ser humano. Dejó de ser. Se transformó en algo más, un símbolo de la ruina que se inflige uno mismo cuando el poder sustituye a la humanidad. Y las ratas, fieles y pacientes, fueron sus únicas testigos. Las ratas eran muchas. No eran una decena, ni unas pocas docenas corriendo de esquina a esquina. Eran centenares, quizás miles, una invasión viva que parecía surgir de las entrañas mismas del infierno. En ese calabozo donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino una entidad sofocante que lo devoraba todo, sus cuerpos se movían como una masa orgánica, fluida, interminable. No hacía falta verlas para saberlo, se sentían. Se oían. Cada movimiento producía un sonido viscoso, un roce entre uñas y piedra, entre cuerpos húmedos y barro podrido. Nadaban en charcos de agua estancada mezclada con orina. Emergían de las grietas como si la piedra respirara. Trepaban por los muros como si hubieran nacido del moho. El rey, reducido a un ser tambaleante y tembloroso, sentía su presencia incluso cuando estaban fuera de su alcance. Era como si lo rodearan desde otro plano, esperando el momento exacto. No eran simples animales. Eran guardianas de un castigo milenario, juezas ancestrales, con memoria. Sabían lo que hacían. Sabían quién era él. Y no les importaba. No veían una corona ni un rostro venerado. Solo olían carne. Solo veían un cuerpo moribundo. Para ellas, él no era un hombre. Era alimento. El primer ataque verdadero, el momento en que lo dejaron de observar como presa futura y comenzaron a reclamarlo como botín, ocurrió durante una noche que no era noche, porque en aquel lugar el tiempo no existía. Era una humedad más densa que el aire, una oscuridad que se pegaba a la piel como una tela sucia. El rey deliraba. Su fiebre lo había sumido en un estado febril donde la realidad se doblaba como papel mojado. No sabía si estaba soñando, si seguía con vida o si ya había cruzado a otro mundo. En su alucinación, veía luces. Voces de cortesanos que ya no existían. La risa hueca de su madre. Las melodías ahogadas de sus festines. Entonces, sintió algo. Algo real. Algo punzante. Una mordida profunda en su talón lo arrancó violentamente del delirio. El dolor fue tan puro, tan salvaje, que le robó el aire. Gritó. No un grito humano, articulado, sino un rugido gutural que rompió el silencio de la cámara como un trueno. Quiso moverse, defenderse, alzarse, pero sus brazos temblaban. Estaban flacos, inútiles. Ya no eran herramientas de poder. Eran ramas secas. Intentó cubrir sus piernas con el torso. Pero no tenía fuerza. El miedo lo paralizaba. El dolor lo desorientaba. Y el sonido de las patas minúsculas acercándose por todos lados, lo llenó de una certeza, no lo iban a dejar. Y entonces, como si hubieran entendido que ya no podía resistir, vinieron más. No eran ratas pequeñas, de esas que uno encuentra entre los escombros. Estas eran grandes, musculosas, oscuras como la noche misma. Sus ojos brillaban como carbones encendidos en medio de la tiniebla. Se movían con una coordinación casi militar, como si una conciencia común las guiara. No atacaban al azar. Eran precisas. Mordían en puntos sensibles, desgarraban con fuerza calculada. Sus colmillos se hundían en la carne hinchada de sus pies, en los espacios entre los dedos, en las venas expuestas.
Los tobillos, ya deformes, fueron roídos como si fueran huesos secos. Y entonces, uno de los ataques llegó más alto. Un mordisco brutal en el muslo, una dentellada profunda que abrió la piel y liberó un chorro de sangre espesa, negra. El suelo se tiñó lentamente. El rojo se mezcló con el lodo y el excremento. Las ratas chillaban. No como animales comunes, sino como si celebraran un ritual antiguo, un festín largamente esperado. El rey, temblando, comprendió entonces algo peor que la muerte: no lo matarían rápido. Lo consumirían con paciencia. Con gusto. Y con memoria. El rey gritó. Gritó como jamás lo había hecho en su vida. No por dolor solamente, sino por humillación. Por comprender que aquel que había arrancado lenguas, quebrado huesos, asesinado sin pestañear, estaba ahora completamente sometido por criaturas que no entendían de jerarquías. Y nadie vino. Nadie escuchó. Nadie abrió la puerta. Los días siguientes fueron una repetición infernal. Su cuerpo se infectó. Las heridas se pudrieron. El olor a muerte era tan intenso que incluso las ratas se alejaban por momentos, para volver después, atraídas por la mezcla irresistible de sangre, pus y carne viva. Las alucinaciones se volvieron rutina. Hablaba con voces invisibles. Rezaba a dioses que jamás había nombrado. Se ofrecía como sacrificio. Prometía renunciar a todo si le permitían dormir una noche sin dolor. La muerte llegó por partes. Primero murió su dignidad. Luego, su lucidez. Después, su cuerpo, trozo a trozo, entregado a cada bocado. Y, finalmente, su nombre. Porque nadie, absolutamente nadie, escribió qué día murió. Nadie registró el momento. Su cadáver fue dejado allí, como uno más de tantos, hasta que las ratas terminaron el trabajo. La historia de su muerte no fue contada por cronistas oficiales. Se reconstruyó a partir de confesiones tardías, de notas ocultas, de pesadillas colectivas. Porque su final fue tan cruel, tan repugnante, tan perfectamente ajustado a su reinado de horror, que nadie se atrevió a ponerle firma. Nadie puede afirmar con precisión cuántos días, semanas o incluso meses duró su agonía. El calabozo donde yacía no tenía relojes, y los guardias que custodiaban su entrada estaban bajo estrictas órdenes de no hablar, de no preguntar, de no mirar. Solo sabían que ahí dentro había algo que ya no era humano. Algo que gritaba como una bestia moribunda, que se arrastraba por la piedra como un cadáver vivo. Algo que olía tan fuerte a muerte que el hedor subía por las escaleras y contaminaba el aire de los pasillos superiores. Cuando finalmente se decidió abrir la puerta, no por piedad, sino por protocolo, el espectáculo fue indescriptible. 4 hombres, entrenados en guerras y habituados a la sangre, se negaron a entrar. Tuvieron que cubrirse el rostro con paños empapados en vinagre para no vomitar. Lo que vieron allí no era un cuerpo. Era una masa indistinta, putrefacta, parcialmente devorada, rodeada por huesos de ratas y charcos oscuros donde flotaban trozos de carne irreconocible. Su rostro había desaparecido casi por completo. El cartílago de la nariz expuesto. Los labios arrancados. Los ojos comidos hasta el hueso. Las extremidades estaban en diversos grados de mutilación, una mano entera faltaba, la otra conservaba apenas 2 dedos. La pierna derecha estaba completamente negra, producto de una gangrena que debió provocarle un dolor inimaginable. La piel, o lo que quedaba de ella, colgaba a jirones, y las heridas mostraban signos de haber sido infectadas en múltiples capas. El cuerpo fue retirado envuelto en una lona gruesa, sin ceremonia, sin ataúd, sin nombre. No hubo cortejo, ni salvas de cañón, ni letanías. Fue llevado a una fosa común fuera de los terrenos reales, enterrado junto a criminales, indigentes y víctimas del hambre. Un monarca absoluto, sepultado sin identidad, como si la historia quisiera escupirlo incluso en la muerte. Pero el destino no se limitó a aniquilar su cuerpo.
también aniquiló su legado. El nuevo régimen, instaurado por quienes lo derrocaron, ordenó la eliminación sistemática de todo registro que llevara su nombre. Retratos fueron quemados. Monedas fundidas. Libros reescritos. Se creó una narrativa oficial donde simplemente se afirmaba que el rey murió durante una peste sin detalles. Su existencia fue borrada del corazón mismo de la historia. Y, sin embargo, no fue olvidado. Porque no se puede borrar el miedo tan fácilmente. En los pueblos, su nombre pasó a pronunciarse solo en susurros. En los conventos, los monjes rezaban para no soñar con él. En las tabernas, su historia circulaba de boca en boca, adornada con detalles aún más grotescos, con versiones que decían que su espíritu aún rondaba, que su alma estaba atrapada en un nido de ratas, pidiendo venganza o redención. Algunos decían que las ratas lo devoraron no por hambre, sino por justicia. Las madres asustaban a sus hijos con su nombre. Duerme, o vendrá el rey sin cara. Se convirtió en símbolo del castigo divino. Del poder llevado al extremo. Del hombre que quiso ser Dios y terminó peor que bestia. Porque su final fue tan perfecto en su horror, tan proporcional a su reinado de sangre, que parecía orquestado por el mismísimo universo como acto de equilibrio cósmico. Y así, en el olvido más absoluto, nació la leyenda del rey que murió entre ratas. Un final tan cruel como necesario. Un mensaje para los siglos. El vacío que dejó la muerte del rey no fue solo político. Fue existencial. Porque no todos los días desaparece de la historia alguien que dominó durante años a millones de personas, que marcó una época con fuego y cuchilla, que convirtió su reinado en una herida abierta en la memoria colectiva. Su ausencia se sintió como una interrupción en el curso natural del tiempo. Como si un capítulo entero del mundo hubiera sido arrancado, no con tinta, sino con cuchillos. Los conspiradores que lo derrocaron instauraron un nuevo orden, uno más sobrio, más silencioso, más cauteloso. El primo que organizó el golpe fue coronado, pero jamás se permitió ser llamado Majestad. Insistió en gobernar como protector del pueblo, y mandó levantar monumentos no a sí mismo, sino a las víctimas de los años oscuros. Cada decreto suyo parecía un intento desesperado por equilibrar el karma de la corona, como si gobernara sabiendo que sobre sus hombros pesaba la sombra de su predecesor. Y sin embargo, el espectro del rey nunca se fue. Aunque su nombre había sido eliminado de los libros oficiales, su historia seguía viva. No en documentos, sino en pesadillas. En susurros en los callejones. En canciones populares que hablaban de El Señor de las Sombras y el que fue comido por la tierra. Las madres, aún generaciones después, usaban su figura para corregir a sus hijos. No seas cruel, o terminarás como él. Las ratas, que antes eran solo plagas, ahora eran símbolos de juicio. En los cuentos, se decía que eran enviados de los dioses, criaturas sagradas que castigaban a los impíos. Los religiosos no sabían qué decir. Algunos afirmaban que su final fue un castigo divino, una retribución perfecta de los cielos. Decían que ningún tribunal humano habría podido juzgarlo con tanta precisión como lo hizo la naturaleza misma. Otros, más conservadores, se negaban a hablar de él. Decían que nombrarlo era invocar su alma, y que esa alma no descansaba. En algunas regiones del reino, se comenzaron a reportar fenómenos extraños. Ratas que aparecían en cementerios y se agrupaban frente a iglesias. Voces sin origen en los pasillos de antiguos palacios. Rostros borrosos en espejos oscuros. La superstición tomó el lugar de la crónica. La leyenda reemplazó a la historia. Y el rey, en vez de desaparecer, se transformó en un símbolo eterno de advertencia. Porque su vida fue un ejemplo de hasta dónde puede llegar la deshumanización, y su muerte, una prueba de que el universo, o la conciencia colectiva, siempre encuentra una forma de equilibrarse. Nadie, por poderoso que sea, está por encima del juicio de la historia. Nadie, por temido que sea, puede escapar de la memoria del pueblo.
Y así, el rey que fue borrado de los documentos, vive más intensamente que muchos otros monarcas con biografías limpias y tumbas doradas. Vive en la piel erizada de quienes escuchan su historia por primera vez. En la incomodidad de quienes intentan justificar lo injustificable. En la fascinación morbosa de quienes, como tú, llegaron hasta aquí, buscando entender cómo un hombre pudo convertirse en mito a través de la miseria más absoluta. Porque al final, esta no es solo la historia de un rey. Es un espejo. Uno que nos obliga a mirar el abismo, y preguntarnos cuánto de él habita en nosotros.